Hola amigos de Guille Tips. En este primer video vamos a hablar de HDR Generator, un sensacional programa que me ha ayudado muchísimo, que sirve realmente y cuya misión, cuyo objetivo es el de recuperar errores en los discos rígidos. En realidad, recuperar sectores defectuosos en los discos rígidos. ¿Qué significa un sector defectuoso en un disco rígido? Es cuando la superficie del mismo, y ahora vamos a entrar un poquito en explicar o tratar de entender lo más básico, pero bueno, no podemos entender qué hace el programa si no entendemos lo básico de un funcionamiento de un disco. A ver, yo preparé algo acá. Este es el sitio de HDR Generator. HDR Generator nos dice que alrededor del 60% de los discos rígidos dañados, hablamos de discos rígidos convencionales, ¿sí? Los magnéticos, los del platito que gira, no unidades de estado sólido. Eso es otra cosa, otra tecnología completamente diferente. Así que volvamos. Hablamos de discos rígidos convencionales. Bien, alrededor del 60% de estos, cuando se dañan, es porque el problema es que los sectores, ¿sí?, que aparecen como dañados, que el sistema operativo lo marca como dañado, es porque están magnetizados incorrectamente, ¿sí? Significa que a través de un error de lectura-escritura o a través de que quizás la superficie tenga algún tipo de desgaste magnético, que quiere decir que tiene menos capacidad de absorber, digamos, el magnetismo, ¿sí?, y de guardar un dato. O sea, es un problema, entre comillas, más de software que de hardware. Para entender un poquito más esto, vamos a ver qué es un disco muy por arriba. ¿Qué es un disco? Yo acá hice una búsqueda en Google Images y busqué disco rígido, en realidad el platter, que es esto, es el plato. Imaginemos un plato, un disco rígido, como... Estos son, a nivel microscópico, tienen millones de partecitas que se imantan, ¿sí? Nosotros lo vemos, me parece un espejo, de hecho lo es. Pero si nosotros tuviéramos la vista de Superman o directamente acercamos un microscopio, vamos a ver algo así. A ver, esto es un disco de vinilo. Algo así. ¿Sí? Acá... Los cabezales de electroescritura, que son estos, el cabezal es esto, que está casi pegado, va a micrones de distancia entre el plato y queda nada. Eso va grabando esta partecita. Le va poniendo, acá va un 1, magnético, o sea, TIC, le da magnetismo, obviamente a través de un voltaje, hay un cambio ahí de un electroimán, ¿sí?, que hace que acá le pone un sí magnético, acá no pone nada, es un 0, sí magnético, tac, 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 tac. Esto es ultra, 200 micrómetros es la unidad, para que vean. Hay millones, miles de millones de estos en un disco. Así se guarda la información, amigos. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Millones es un megabyte, ¿sí? 8 serían un byte, millones serían megabyte, y así para arriba. Llegamos a gigabytes y demás. ¿Qué puede suceder para que empiece a fallar un disco? ¿Se nos cae? Si se nos cae, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque puede pasar algo así. Esto no lo entiendo bien en inglés, pero se raya. Si está girando el disco y el plato está cerca y toca el cabezal contra el plato, se raya físicamente y fuiste. No hay nada que no hay nada que puedas hacer. Pero cuando el problema es que de tanto leer y leer y grabar y leer y grabar, puede ser que uno de estos sectores, en realidad no es un sector, es una celda, no tenga la cantidad necesaria de imantación. Entonces da un error.
porque no sabe el disco si es un 1 o un 0, por ejemplo, que es lo que hablaba acá en el sitio web, que no está completamente magnetizado, ¿sí? Entonces, el disco, el cabezal y su electrónica y su inteligencia, ¿sí? Su firmware, detecta como que hay un error, un sector defectuoso, chau. O sea, no quiere saber si es un sector defectuoso porque el disco está dañado físicamente o porque no puede magnetizar correctamente una zona. Acá entra el excelente software, ¿sí? HDR Generator, que está acá. ¿Qué va a hacer? Va a chequear todo el disco, toda la superficie, y cuando encuentre un sector que no se magnetiza bien, y va a arrancar un ciclo, vuelvo al sitio acá de ellos, a través de loops de histéresis, o sea, va a grabar, borrar, grabar, borrar, grabar, borrar, grabar, borrar. Obviamente no en este orden, quizás en un orden creado específicamente a través de un algoritmo en bajo nivel que evidentemente funciona, y lo que hace es pero muchas veces recuperar ese sector que estaba marcado como defectuoso, y de hecho muchos discos pierden particiones, pierden archivos, generan las clásicas pantallas azules, o sea, discos rígidos que andan muy mal y que muchas veces, si no utilizamos esta herramienta, el cabezal, escuchamos tac, 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 y luego pasamos a HDR Generator con su algoritmo y repara el disco, o sea, quiere decir que funciona. Y si todo va bien y los sectores son recuperados, tenemos un disco funcional. Yo no diría completamente funcional, porque la verdad que no recomendaría el uso de un disco, entre comillas, recuperado en un servidor o en un equipo de alguien que necesite tener la absoluta certeza de que va a funcionar perfecto. Pero un equipo familiar, la notebook de un estudiante que tiene sus trabajos guardados en la nube o en un pendrive, o lo graban en CD o se lo envía a sí mismo por mail o lo que sea. La verdad que yo he visto discos que duraron muchos años después de haberle pasado a HDR Generator. De hecho, yo tengo discos, no quizás en mi máquina principal, pero tampoco voy a guardar información súper importante. Pero la verdad que para guardar películas, juegos, sirven. Así que funciona, tiene sentido. Yo acá quería mostrarles un video que, o sea, si bien no es muy bien votado, no es muy bien visto, es para que veamos más o menos cómo gira y cómo funciona el cabezal. Esta gente evidentemente estaba aburrida, se puso a grabar cómo terminar de romper un disco rígido. Voy a poner acá que permita, porque me está volviendo loco. Ahí traban el cabezal, le tiran cosas, ahí destrozan, porque destrozás el disco, la superficie, hacen cada cosa, pero es interesante ver ahí cuando da el típico error. Voy a poner un poquito de volumen. Están haciendo una locura con el disco, pero es más o menos para ver cómo flota. Es increíble la precisión que tienen. Bien. Ya más o menos entendimos cómo y por qué funciona y cómo y por qué recupera información o recupera la parte de la superficie del disco rígido, siempre y cuando el problema sea un sector defectuoso por un problema de magnetización, digamos. Vamos a ver ahora cómo hacer para utilizar este software. Este software es, como ven, muy sencillo. Tiene dos opciones en realidad, y que la única que sirve es esta, Regeneration. Regeneration nos da 3 opciones y después salir, obviamente. La primera, iniciar procesos sobre Windows. O sea, directamente iniciamos, se nos abre una ventanita de OS o de Command, y ahí vamos a poder elegir a qué disco intentar regenerar. Después las otras dos opciones es para crear un USB, un pendrive o una memoria SD para iniciar con esa memoria,
y iniciar el programa de esa unidad, o un CD, lo mismo, iniciar desde un CD. Los últimos dos casos es lo que más utilizo yo, porque digamos, vos tenés un pendrive con el HR Generator y tenés que chequear una notebook. Y no da que saques el disco y lo conectes a una máquina y inicies el proceso en Windows. Ponés el pendrive, iniciás de esa unidad la máquina y corres ahí. ¿Sí? Igual que con un DVD, es lo mismo. El proceso sobre Windows es cuando ya, por ejemplo, tenés una máquina para trabajar, no tenés otra y justo tenés que chequear una máquina que, por ejemplo, se quemó. No arranca o algo y querés ver si el disco está bien. Ves que el disco gira todo, pero no tenés forma de chequear. ¿Qué haces? Conectás el disco en tu máquina, iniciamos, que vamos a hacer eso ahora, ¿sí? Este es el segundo paso, digamos, y elegimos el disco en definitiva que queremos chequear. Yo acá estoy utilizando una máquina virtual, pero acá puse, entre comillas, porque no es la idea, pero es lo mismo, voy a chequear un pendrive, ¿sí? Vamos a iniciar el proceso, es lo mismo si tenemos un disco rígido, nos va a detectar, por ejemplo, 80 gigas en bla 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 sectores, Western Digital, SATA, de lo que sea. Elegimos la unidad que queremos chequear y vamos a Start Process. Se abre esta ventana, ¿sí? Todo en blanco y negro, ¿sí? Que nos da tres opciones en realidad. La tenemos que elegir con el teclado. Escanear y reparar. Escanear pero no reparar, solamente nos dará como una especie de diagnóstico. Y regenerar todos los sectores en un rango, incluso si no están mal. La tercera opción es para avanzados, es para cuando un disco está bastante detonado y queremos, ya por ejemplo chequeamos, tuvimos que apagar la máquina y volvemos, anotamos en qué rango de sectores y podemos, digamos, volver a hacer un resumen. Ese no lo vamos a ver. Vamos a ver el primero, que es el más recomendado, porque si ya vas a escanear, que te repare, porque digamos, el HRGT no rompe nada. Si ya está roto, lo puedes llegar a recuperar, pero no va a romper algo. De todas maneras, si van a chequear un disco con este software y pueden acceder a los datos, hagan backup antes. O sea, siempre hagan backup de lo que sea. Bueno, elijo la primera opción y le damos Enter. Le damos el rango, ¿sí? Yo quiero que arranque de 0, del primer sector. Y ahí va. Como ven, va escaneando bastante rápido. Por tratarse de un pendrive muy viejo. Y va chequeando. Tac, tac, tac. Vemos todo en blanco y negro y una B roja y una R azul. ¿Qué puede suceder? Que el escaneo se encuentre con un sector, ¿sí? Ahí va a generar el algoritmo de histéresis que hablábamos hoy. Si lo recupera, digamos, si graba o lo que haga, digamos, el software lo recupera y se da cuenta que a lo último es como que lo ablandó, digamos, al sector, lo va a marcar como que lo recuperó. A veces pasa que incluso hasta se escucha, si uno no está haciendo otra cosa, que el disco tac, 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 está como grabando, leyendo, borrando, y a veces no, y capaz que está un minuto ahí y salta, y ya te lo marca como irrecuperable. Y realmente uno pasa 50 veces HR Generator y si lo marcó una vez como irrecuperable, es irrecuperable. Ese sector luego, si uno desarma el disco, puede llegar a haber algún problemita físico o directamente está detonado la parte magnética. ¿Sí? Esto cuando termina, uno aprieta, le va a avisar si está todo blanco, va a hacer un último diagnóstico, nos va a avisar todos los sectores chequeados, los sectores encontrados malos y los recuperados, y nada más. Unos últimos detalles o unas últimas recomendaciones. Un disco que tiene sectores en rojo no sirve más. O sea, pueden usarlo para alguna máquina que de alguna prueba o que no tiene nada importante. A veces si está lo último, por ejemplo del disco, y no al principio, no llenan el disco y tienen disco para rato. Ojo, por eso. Depende el tipo de equipo en donde lo utilizan. Y segundo,
Si recuperan sectores y, como les decía, si no es crítica la utilización de esa computadora, usen el disco tranquilos. Siempre y cuando hagan backup de algo, porque ya es un disco que mostró algún tipo de inconvenientes. Bueno, yo voy a seguir dejando el software corriendo para chequear, digamos, el pendrive, que en realidad lo hice como una especie de muestra. Y me voy a ir despidiendo. Este es el primer video de Guille Tips. Espero que les haya interesado. Mi idea en este tipo de videos es hablar un poco de software, mostrar un poco más a fondo algunas cosas que por ahí en Tecnovortex o en algún que otro, o en Twitter, se me complica explicar y muchas veces quiero hablar. Y para esas cosas está bueno hacer una especie de tutorial o lo que sea, ponernos a grabar la pantalla y ver cosas. Me parece mucho más didáctico, más interesante. Así que bueno, espero que les guste, se puedan suscribir. Soy bastante novato en esto de YouTube, pero sé que si se suscriben van a poder seguir viendo los sucesivos videos que saquemos. Y que nada, den ideas de lo que quieren ver. Mi idea es ver mucho de este tipo de aplicaciones, soluciones, hablar de sistemas operativos, hacer algún tipo de tutoriales que genéricos, digamos, que les sirva a la mayoría de los usuarios, o que intenten cubrir la mayor cantidad de problemas que tiene el usuario medio en general. Bueno, amigos, yo soy Guillermo Mayoraz, mi Twitter es @mayoraz, y esto es Guille Tips. Espero que les haya gustado y nos vemos. Pueden dejar cualquier tipo de comentario o comunicarse a través de Twitter, de acá de YouTube, de donde quieran. Les mando un abrazo y estamos en contacto.